Rec- Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 14 de julio del 2021, les invitamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, primer libro de Reyes, capítulo 15, y Joel 2, del 12 al 32. Primera de Corintios 2, primer libro de Reyes 15, y Joel 2, del 12 al 32. Vamos a ir al profeta Joel en el capítulo 2. El profeta Joel tiene, es una profecía extraordinaria. Eh, Históricamente, como no hay unos datos muy precisos que nos ayuden a ubicar exactamente el ministerio del profeta Joel, puesto que no como otros profetas que mencionan por lo menos durante qué reinados hicieron su ministerio, pero por algunos acontecimientos se ubica al profeta Joel alrededor del siglo 7 y octavo, donde se da la invasión, hubo una invasión de Asiria a Judá. Israel, el reino del norte, había sido ya tomado por los asirios y eh, más o menos en la época de Ezequías, de Isaías, vino el reino de Asiria, atacó a Judá, no alcanzó a conquistar a Jerusalén, pero la sitió y trajo mucho daño a Judá. Específicamente no alcanzó a conquistar Jerusalén, pero sí trajo grandes problemas a todo Judá, a las demás ciudades de Judá. Entonces Joel, pues la mayoría de los comentaristas ubican a Joel en esta época. Y el primer capítulo de Joel habla de la devastación y de una manera figurativa habla de unos ejércitos de langostas, de la langosta en diferentes etapas de su crecimiento y cómo el daño es diferente. Pero el punto es que hace referencia de manera metafórica a una plaga que vino al pueblo como consecuencia de su pecado. Y esto no lo podemos perder de vista porque la verdad, todo mal que le viene al pueblo es consecuencia de su pecado, es consecuencia de sus malas decisiones. Dios ha tenido un plan de bendición, ha tenido un propósito, un camino para su pueblo, pero pues cada uno toma sus decisiones, cada uno decide obedecer o no al Señor y cada una de estas decisiones pues va a traer consecuencias. Pero el capítulo 2 es un capítulo extraordinario y es como el capítulo de transición. Una gran parte es la transición entre lo que vino como consecuencia del pecado y la destrucción que vino, específicamente una plaga, o así lo ve metafóricamente. Y el capítulo 2 nos va a hablar como de ese proceso de qué manda el Señor para que esa plaga cese y las consecuencias de la plaga. Según este libro, pues habla de hambre, habla de necesidad, habla de destrucción, habla de empobrecimiento, habla incluso de muerte. Joel además tiene una connotación muy especial, es que Joel es tomado en el Nuevo Testamento como eh, en la parte de la promesa de la venida del Espíritu Santo y se conoce como la promesa del Pentecostés. Pero vamos a ir a Joel 2, lo que nos corresponde hoy, versículo 12, y empieza con una palabra que es una palabra que se va a tomar mucho en el Nuevo Testamento, que es convertidos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos del Señor empiezan a predicar, ellos toman mucho esta palabra, convertidos. Convertirse implica arrepentirse y arrepentirse implica cambiar la manera de pensar, darle un giro a la mente de 180 grados. Y aquí Joel empieza a decir que nos arrepintamos.
que nos convirtamos de todo nuestro corazón con ayuno, lloro y lamento, que rasguemos nuestro corazón, no nuestro vestido, y que convirtamos nuestro corazón a aquel Dios que es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande misericordia y que se duele del castigo. Como les decía ahora, esto nos evidencia que lo que está dando a conocer Joel es que toda la desgracia que vino como consecuencia de esa plaga, pues viene por el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué dice? Si el pecado causó este problema, si el pecado trajo hambre, destrucción, caos, desorden, necesidades, tristeza, depresión, ansiedad, pues entonces la manera de corregir esto que se ha desviado es que volvamos nuestro corazón a Dios. Y ese es un primer paso en Joel 2, que cada uno se convierta, que cada uno se arrepienta, y hace un llamado incluso al ayuno, a volver al Señor, y que tengamos presente que Él es misericordioso, clemente, grande en misericordia y que se duele del castigo. Y dice el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces aquí nos habla entonces de lo que viene y que tal vez va a venir como consecuencia la bendición, ¿sí? O sea, que el Señor vuelva a mirar, que el Señor extienda su mano, que el Señor pues se acuerde de sus promesas. Cuando pasan cosas difíciles, digamos, en la sociedad, a veces quien tiende a tener un comportamiento ético y moral correcto, es muy fácil señalar y decir, esto viene como consecuencia de los malos, de los corruptos, de los violentos, de los pecadores, y tomar una posición un poco con orgullo espiritual, que está muy mal, y pues eso no va a traer nada bueno, ¿sí? Y ese no es el papel que debe cumplir las personas o cumplir nosotros los que profesamos fe. Nehemías, por ejemplo, siendo un hombre decente delante de Dios, un hombre temeroso, un hombre que había obedecido los principios de Dios, él no dijo y él no oró diciendo al Señor solo, esos tan malos, mire las consecuencias que vienen, sino que él ora, intercede, se arrepiente él, pero también intercede por aquellos que están engañados y que están en malos caminos. Y esa es la posición que la iglesia tiene que asumir en cualquier situación que pasa en la sociedad. Estamos en un momento donde hemos visto un año muy difícil, literalmente de una plaga que ha venido a destruir el mundo, inventada o no. Lo que ahora afecta son las consecuencias, muerte, enfermedad, soledad, depresión, ansiedad, miedos, situaciones económicas adversas, bueno, tantas cosas que ha traído esta plaga durante todo este año, y no podemos dudar que todo eso es consecuencia del corazón del hombre que se ha llenado de altivez y de soberbia en contra del Señor. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué papel estamos desarrollando nosotros como iglesia? ¿Aislarnos, juzgar, criticar, señalar? ¿O nos estamos poniendo en esa brecha que implica que nosotros nos convirtamos? Es que, por ejemplo, lo que hemos insistido tanto que dice el libro de Crónicas 7:14, cuando dice, si se convirtiere mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, si solo la iglesia, siguiera lo que Joel está llamando acá, lo que dice Crónicas, pues Dios traería bendición. Porque históricamente una iglesia que se santifica, una iglesia o un pueblo de Dios que se santifica, que vuelve su corazón a Él, que le adora, que intercede, a causa de ese pueblo Dios bendice ciudades, a causa de ese pueblo Dios salva ciudades, a causa de ese remanente fiel el Señor bendice pueblos enteros. De ahí lo que hemos hablado, como Lot no logró salvar a Sodoma. Lot no logró ni que hubiera 10 temerosos en Sodoma, tantos años en Sodoma, y ni a los yernos ni a su esposa logró salvar, le faltó. Y no vaya a ser que a nosotros nos falte asumir ese papel como cristianos.
¿Qué nos corresponde entonces? Convertirnos, arrepentirnos. Y luego dice, el versículo 15, tocar trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocada asamblea. Es necesario entonces, ante estas situaciones, eh, orar, clamar, ayunar, interceder, convocar a la asamblea que se vuelva al Señor, a que se arrepienta. Y miren los que empieza a convocar. Dice, proclamad ayuno y convocad asamblea. ¿A quiénes vamos a convocar para interceder, para volver a la adoración, para santificarnos? Eh, Insisto, hay que resistirse a la comodidad de la congregación virtual. Hay que resistirse, obviamente, en unas circunstancias ajenas, pero por lo menos la congregación, los que tienen disponibilidad por la cercanía, por su salud, pues hay que tratar de hacer el esfuerzo de volver a la asamblea, de volver a la iglesia, iglesia es asamblea, de congregarnos. Y si por las circunstancias que le implican a usted lo va a hacer de manera virtual, pues hágalo como si lo estuviera haciendo de manera presencial. Apague su celular, prenda su computador, amplifíquelo en su televisor, no atienda a nadie más. Si se va a conectar virtualmente, también conectarse en el espíritu, en el alma, hacerlo bien. Es como este espacio que hacemos en la mañana. Levantémonos, prendámonos la luz, sentémonos, tomemos nuestra Biblia, los apuntes, hagámoslo bien, congreguémonos ante la convocatoria de la asamblea, hagámoslo de la mejor manera posible según las circunstancias. Pero si en sus manos está y en sus capacidades está, pues vaya a la iglesia, congréguese, atienda la convocatoria a la asamblea. Y dice, ¿a quiénes debe reunir? Dice, reunir al pueblo, santificad la reunión, o sea, de que no sea simplemente una reunión social, sino que sea un espacio, un lugar y un tiempo de culto a Dios, donde el protagonista, donde el centro, donde el objeto central y principal sea el Señor. Congreguémonos para alabarlo, para santificarlo, para bendecirlo, para darle un lugar de adoración. Y dice, santifique la reunión, versículo 16, junte los ancianos, congregue a los niños y a los que maman, y salga de su cámara el novio y el tálamo y de su tálamo la novia. Y ese momento de los novios es como cuando se están casando. Y está diciendo algo así como, en vez de irse ahorita a luna de miel, venga, congreguémonos. Todos los que han vivido las consecuencias de esta plaga es necesario que nos congreguemos. Todos los que han vivido las consecuencias de estas situaciones adversas, santifiquémonos, reunámonos, toquemos trompeta, vamos a levantar clamor delante de Dios porque necesitamos su intervención, necesitamos su favor, porque necesitamos que cese la mortandad, porque necesitamos que nuestros corazones y los corazones de nuestros hijos se conviertan al Señor, porque necesitamos su bendición, una bendición sobrenatural, porque sigue habiendo amenazas, sigue habiendo rumores de guerra, porque sigue habiendo como una campaña de miedo total en el mundo, un pavor a vivir, y necesitamos volver al Señor como congregación, no solo como individuos, sino aquí Joel lo está diciendo, congréguense, reúnanse, todos los que han sufrido, pues reúnanse y vamos a clamar al Señor. Dice, entre la entrada del altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Espectacular. Entonces, ¿qué dice Joel? Convoque asamblea, reúnanse, ayunen, oren, intercedan, clamen el favor de Dios, pidan el favor de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor? Él va a responder. Y miren lo que viene de ahí en adelante y si nosotros ponemos la mirada en la promesa, en el cumplimiento de la promesa, seguro que se nos va a facilitar también tomar los pasos que Joel nos aconseja para que esto que viene a partir del versículo 18
sea una verdad y una realidad absoluta en nosotros. Y dice el versículo 19, primero el 18, perdonará a su pueblo. 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Provisión. ¿Sí? Aquí el Señor nos está prometiendo provisión. Y dice, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su final mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí nos está hablando entonces, además de provisión, nos está hablando de protección, ¿sí? De protección. Y dice el versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entonces, imagínense, provisión, protección, y aquí nos está hablando de sanidad del alma, porque lo que más está atribulando el alma en estos tiempos es la ansiedad, la depresión, la ira. Y cuando dice alégrate y gózate, ese es el antídoto contra la depresión, contra la ansiedad, contra la ira. Así que Dios, ¿fruto de qué? De que convoquemos a ayunar, a clamar, a santificarnos, a que nos volvamos a congregar, que juntos alabemos a Dios. E insisto, yo me puedo congregar según mis circunstancias, porque si usted no se puede desplazar a su iglesia, no hay nada que hacer, pero si lo va a hacer en su casa, hágalo en santidad, hágalo de la manera que se debe hacer. Entonces, si se va a congregar, ese día se arregla como si fuera para la iglesia. Ese día no se queda con la ropa de la casa, no, se arregla como si fuera para la iglesia, porque esa es la manera también de presentarse adecuadamente delante de Dios. Si Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, a Dios hay que presentarle espíritu, alma y cuerpo, no solo un espíritu dispuesto, porque también el espíritu dispuesto se proyecta a través de un alma dispuesta, conectada con el Señor, pero también a través de un cuerpo que también se presenta delante del Señor. Dice el versículo 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares se rebosarán de vino de aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Y saben qué empieza a prometer aquí el Señor? Que es lo más extraordinario, más que la provisión, más que la protección, más que la sanidad, porque todo esto va a venir como consecuencia de esto último, cuando dice, estoy yo, y es que el Señor está prometiendo su presencia. Y miren cómo dice el 28, y derramaré sobre vosotros, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de fuego. Bueno, lo que se va a cumplir ahora, en este tiempo, lo otro ya vendrá más adelante, y que ya se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo. Y esta es la gran promesa. ¿Qué vino? Plaga, destrucción, hambre, enfermedad, muerte. ¿Qué invita el Señor? Que nos convirtamos, que nos volvamos a Él, que como congregación nos volvamos a Él, que como iglesia nos volvamos a Él, que nos volvamos a congregar, que nos juntemos para lo mejor, que santifiquemos la reunión, que alabemos, que intercedamos, que ayunemos. ¿Qué promete el Señor? Provisión, protección, sanidad, pero ante todo el derramamiento de su Espíritu.
Y si ustedes siguen haciendo su devocional, cuando lean 1 Corintios 2, que corresponde hoy, van a ver lo que Pablo habla de la revelación del Espíritu Santo. Y esa es la más grande promesa que tenemos en Joel, porque la presencia del Espíritu Santo va a traer a nosotros sabiduría, fortaleza, inteligencia, nos santificará, nos ayudará a tomar decisiones adecuadas, no decisiones simplemente que nos ayuden a buscar proveer lo que la plaga nos quitó, sino hacer lo que Dios nos dirija, a Dios, a seguir su dirección para prosperar en todas las áreas. Es el deseo de Dios. Tercera de Juan 2 dice que ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas. Y dice el versículo 28, como alguien me escribe acá, eh, ok, después de esto, bueno, después de esto es de todo este proceso que acabo de explicarles, claro, un proceso que ¿dónde empieza? En el convertirse, un proceso que empieza en el arrepentimiento, o sea, creo que lo da paso a paso. ¿Y el Espíritu Santo vendrá cuándo? Pues claro, el Espíritu de Dios es santo, o sea que el Espíritu de Dios no será derramado sobre cualquier alma, cualquier corazón. Debe ser un espíritu que primero se arrepiente. Debe ser un espíritu un corazón que se arrepiente, que se santifica, y al santificarse implica que se aparta de todo aquello que lo ha llevado a contaminarse y a pecar. Tenemos entonces en Joel una promesa extraordinaria que sin duda alguna aplica para este tiempo histórico en el que nos tocó vivir y tenemos una respuesta extraordinaria y sobrenatural. ¿Qué nos implica? Decisiones contundentes, decisiones inmediatas. Nosotros no podemos seguir dando dilaciones al volver el corazón al Señor. No podemos seguir arriesgando. Hay personas cercanas a nosotros que se siguen enfermando, que siguen muriendo. Necesitamos despertar. Necesitamos nosotros como pueblo del Señor volver el corazón a Dios. Necesitamos como pueblo del Señor levantar una fuerte, una red de intercesores fuerte, real, verdadera, que se santifican. Necesitamos volver a la iglesia a alabar y de ir a la iglesia vamos a alabar con contundencia. Vamos a dejar que el Espíritu Santo traiga el fuego, enardezca y que santifique y vamos a convertir cada día nuestros pensamientos hacia el Señor. Y cuando experimentemos esa plenitud como iglesia del Espíritu Santo, vamos a ver todo esto que dice Joel en nosotros. Y es posible que en el entorno pasen otras cosas, pero el Señor nos permitirá a nosotros también traer bendición incluso a ese entorno. Entreguémosle este día al Señor y le invito a que usted siga leyendo su guía devocional y meditemos en estas palabras. Y no somos ajenos, no podemos ser ajenos a una realidad semejante a la que Joel nos está dando a conocer. Sin duda alguna, Señor, nos ha tocado vivir en un tiempo de una plaga que ha traído destrucción al mundo entero. Incluso a muchos creyentes de tu iglesia, Señor, con enfermedad, con situaciones económicas adversas, familiares, en el alma, Señor. Pero hoy entendemos que debemos tomar la decisión de volver nuestro corazón a ti. Perdóname mis pecados y dame conciencia de ellos para arrepentirme de todo corazón. Límpiame y sálvame, Señor. Y permíteme atender tu llamado a santificar la reunión, a reunirnos los ancianos, los niños, los sacerdotes, los recién casados, todos, Señor. Que podamos entender la oportunidad que tenemos como iglesia de traer bendición a nuestra tierra, de que sanes nuestra tierra, Señor. Yo te pido y dígale humildemente, perdona mi soberbia, perdona mi altivez, perdona cada juicio que ha salido de mis labios, perdona cualquier crítica destructiva, Señor.
perdóname la soberbia, perdóname cualquier acto inmoral e indecente que he hecho, Señor. Incluso cualquier acto de corrupción y violencia que ha salido de mí. Hoy me vuelvo a ti. Te pido que me perdones actitudes equivocadas respecto, Señor, a ti, incluso a la iglesia a la que pertenezco. Perdóname, Señor, y ayúdame a volver mi corazón a ti, a clamarte, a interceder, con la certeza y la seguridad de esta promesa extraordinaria de Joel, que se resume en la venida de tu Espíritu Santo. Y ahí, eso traerá lo demás. Traerá la lluvia temprana, tardía, traerá la provisión, la protección, la sanidad, la restauración. La restitución vendrá de parte tuya. Y siempre la restitución supera, Señor, lo que se perdió. Hoy te pido, Señor, que por tu Espíritu nos guíes. Y aquellos que vienen en este proceso de santificarse, de volverse a ti, de enderezar sus sendas, te pido que por tu gracia y tu bondad les permitas experimentar ese toque divino, ese aliento santo, ese aire santo que proviene de tu corazón, de ti. Fortalécenos, sopla con poder sobre cada uno de tus hijos, úngelos con poder y autoridad, para que tu luz resplandezca a través de ellos, Señor. Trae esa lluvia tardía, Señor. Refresca nuestros corazones. Invádenos con tu Espíritu. Que nuestra lengua se suelte del paladar y que nuestra diestra adquiera destreza para poderte adorar y servir. Bendícenos con tu presencia, Señor. Lo demás vendrá añadido. Que tu presencia hoy esté con nosotros. Que tu presencia hoy guarde y guíe nuestros pasos. Cuida nuestras entradas y salidas, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.